músico, escritor, periodista. Gracias por acompañarnos este mediodía. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. De alguna forma, este Ruperto Rock and Roll y otras bobadas es una excusa para repasar estos 20 años. Este Ruperto que además surgió, por lo que leía, medio de casualidad, medio como una cosa didáctica familiar, si se quiere. Sí, jugando con mis hijos, jugaban con un sapo y le pusimos Ruperto, y yo después les inventé un cuento con un personaje que se llamaba así, y como vi que ese cuento les gustaba, seguía haciéndolos, y un día escribí un libro. Oralmente los hacía. Sí, ¿no? sí, claro, no sí, antes de dormir, claro. Y después se publicaron y así me volví multimillonario y famoso. Eso es una buena cosa. Te pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Vos te imaginás Roy Berocay editando en Los Ángeles, y nosotros en la NBC haciendo 2 horas de programa todos los días, Claro. El tema de nacer, de qué lado del mundo te tocó nacer. Sí, sin lugar a dudas, no tengo ni siquiera tengo miedo de equivocarme. Cuando empezaste a inventar estas historias, seguramente no imaginabas que el sapo iba a durar y a vivir 20 años y ibas a tener que en algún momento hasta cambiarle la fisonomía. Claro, porque el tipo ya no es el sapito. Niño, el sapito. Eso es obra de los dibujantes. Yo nunca me metí ni les dije lo que tenían que hacer, pero guiándose por los textos, como que fue madurando con el tiempo el personaje, y ellos, los dibujantes, lo fueron interpretando. Yo nunca me planteé nada, o sea, mi intención original era escribir cuentos que le pudiera sentar a leer a mis hijos. Y hasta ahí llegué. Y después como que se fueron dando una serie de cosas en las escuelas, sobre todo gracias a los docentes, y fui descubriendo que había todo un mundo ahí afuera, y una necesidad de identificación, que tiene mucho que ver con todas estas cosas que están pasando también, una necesidad de cosas con las cuales sentirse identificado, y me di cuenta que era necesario. Entonces ahí encontré algo que me gustaba hacer y que además sentía que era necesario y que cumplía como una función, un rol. Pero siempre vos usaste la palabra didáctico. Yo soy casi que enemigo acérrimo de lo didáctico, en el sentido de cuando es deliberado. Es decir, sacando un par de libros que escribí por encargo con una cosa específica, siempre traté de hacer cosas que me gustaran hacer, que fueran divertidas, y nunca traté de enseñar algo deliberadamente. Porque yo creo que los niños huelen lo didáctico a 8 kilómetros, si te ven venir, decís, vos me querés enseñar algo, a mí no me engañás. Te suena mi bandera, una cosa así. En todo caso, lo didáctico es que los tipos se acerquen al libro. Claro, yo creo que hoy por hoy que quieran sentarse a leer ya es didáctico. O sea, en realidad cuando utilicé la palabra didáctico, pero ni siquiera lo pensé en términos pedagógicos. Lo pensé en términos de esa cosa que quiere generar un padre para con sus hijos, que es arrimarlo al mundo de la literatura o de la escritura y de la lectura. Solamente por eso, y ni siquiera por lo otro. Yo recuerdo, porque además Ruperto tiene 20 y yo tengo 35, es decir que yo era un adolescente cuando Ruperto nació, ya no estaba en la escuela obviamente, pero recuerdo que hubo una explosión en las escuelas, y indirectamente yo, por algún familiar menor y por mi hermana, tuve contacto con Ruperto a los 15, y una cosa que generaba, que tenía un atractivo particular y que lo hacía distinto a lo que se leía, era el lenguaje. Un lenguaje frontal, llano. Sí, yo te diría lenguaje, como hablamos también nosotros cotidianamente. Lo que pasa es que a mí siempre me pasaron cosas, o sea, de alguna manera siempre hice cosas porque las sentía o me salían así, después elaboraba la teoría posterior cuando descubría que eso tenía algún sentido de algo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, después que tenía algunos libros publicados, que en las escuelas los gurises me preguntaban por qué yo escribía en uruguayo. Entonces ahí yo descubrí que lo que para mí debería haber sido la norma era la excepción en ese momento. Cuando en otros países, yo que sé, sin ir más lejos, Argentina... Está clave lo que decís tú, porque tú emerge el sapo Ruperto con otros autores uruguayos, porque no había prácticamente libros para niños uruguayos. Yo recuerdo claramente cuando TAE, una editorial que ya no existe, sacó una serie de autores por primera vez. Allí está también la función del Estado, de los colectivos, hizo una apuesta a autores uruguayos que en distintas vertientes, el caso
el Sapo Ruperto, del cual soy hincha hace muchos años, emergió allí, pero no había libros escritos para nuestros niños con lenguaje uruguayo. Claro, y acá se da una cosa que después vas descubriendo, yo que sé, en otras partes del mundo los gurises tienen, bueno, ni que hablar, libros que hablan como ellos, series de televisión que hablan como ellos, dibujos animados que hablan como ellos. Entonces, el tema de la identidad es una cosa muy fluida. Y acá, por ejemplo, en esa época, ahora ya no se da eso, adentro del aula de la escuela tenían que hablar en una especie de castellano neutro, como las traducciones esas, las maestras también, ¿no? Sacando en Rocha o algo que decía, tú toma esto,